Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Damos a cada uno de ustedes la cordial bienvenida. Quiero hoy compartir los principios que el Señor ha dejado en su santa palabra. Para eso quiero darle la bienvenida a usted. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen por donde quiera que esté. Y hoy tenemos un tema maravilloso, celebrando nuestra santificación. Ese es el tema de hoy. Y es un tema maravilloso que yo espero que a través de la luz de la palabra de Dios pueda ser de gran bendición. Vamos a pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia. Tú eres un Dios santo, un Dios de poder. Por eso acudimos a ti en esta hora. Señor, nos entregamos a ti. Vengo, oh Dios, de tal manera para que podamos ser impactados con el poder de tu palabra. Háblanos hoy, oh Dios, y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en esta enseñanza. Nos encomendamos a ti, yo personalmente me encomiendo a ti para que tú puedas hablar a través de mí. Gracias, Señor, por esta invitación que nos haces hoy a venir, oh Dios, a celebrar tu santidad. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, celebrando nuestra santidad. Vamos para eso a abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios la abrimos en el libro Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 3. Ahí vamos a estudiar acerca de la invitación que Dios nos hace hoy. En Primera Tesalonicenses, nuestra santificación. Eso es lo que dice el Señor, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y dice, que os tengáis de fornicación. Ese es el consejo de Dios. Está hablando de la verdadera santificación corporal. Es necesario santificarnos físicamente, corporalmente. ¿Por qué razón? Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En el libro Evangelismo, en la página 106, la palabra de Dios es nuestra santificación y es nuestra justicia. Porque es alimento espiritual. La santificación es el alimento espiritual, es la palabra de Dios. Dios desea que a través de la palabra de Dios nos santifiquemos, porque esto es el alimento espiritual. Estudiarla equivale a comer las hojas del árbol de la vida. Cuando nosotros abrimos las Escrituras y estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos estamos alimentando espiritualmente. Y esto es como comer las hojas del árbol de la vida. Esto sirve para sanación, para curación del alma. Entonces, no hay nada más elevador para los siervos de Dios, para aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Salvador, que enseñar las Escrituras,
tal como Cristo las enseñó. Y usted se pregunta, ¿cómo enseñó las Escrituras Cristo Jesús? Él se sometió a las Escrituras. Él no añadió ni quitó nada a las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios contiene nutrimento divino. Y este nutrimento divino es el que satisface el apetito espiritual. La palabra de Dios, que es entonces, es el nutrimento, el que nos nutre a nosotros, y es el único que satisface el apetito o el alimento espiritual. Mis hermanos, donde nosotros conseguimos entonces el alimento espiritual es en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es nuestra santificación. ¡Qué maravillosa experiencia! El libro Alza tus ojos, página 282 dice: nuestra santificación es la finalidad que Dios persigue en su trato con sus hijos. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? La santificación es lo que Dios desea, lo que Dios persigue en el trato con sus criaturas. Y miren esta declaración maravillosa que me da de mucha esperanza. Dice, nos escogió desde la eternidad para que fuésemos santos. Mire qué experiencia maravillosa. Él nos escogió desde la eternidad, de los tiempos, de Olán. Hoy en Olán dice, nos escogió desde la eternidad para que fuéramos santos. Mi hermano y mi hermana, tú eres santo y yo soy santo. ¿Cómo está eso, mi hermano? Santo no hay nadie. Pero como hablamos, la palabra de Dios es nuestra santificación. Entonces, podemos ver nosotros que desde la misma eternidad, Dios nos escogió para que fuésemos santos. Cristo se dio a sí mismo por nuestra redención. A eso vino Él, a rescatarnos. Esto lo logró en la cruz del Calvario. Para que por medio de la fe en su poder, la fe en Él, para salvar del pecado, pudiéramos estar completos en Él. ¿Qué es estar completo en Cristo? Estar completo en Cristo es ser santos como Él es santo. Y ninguna persona, ningún hermano, ni hermana, ninguno de ellos que no esté santificado, no está completo en Cristo. Porque la invitación del Señor es ser santos porque yo soy santo. Mis hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, cuando Él nos da su palabra, ¿qué es lo que Él nos da? Cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿qué es lo que hay en las Escrituras? ¿Saben qué es lo que hay? Este es el pan del cielo. Ese es el alimento espiritual para nuestras vidas. Sin este alimento espiritual, nosotros moriríamos irremisiblemente. Por lo tanto, mis hermanos, cuando Dios nos da su palabra, aquí nos está dando el pan del cielo. Él declara que si comemos su carne y bebemos su sangre, recibiremos la vida eterna. Entonces, si comemos su carne, si comemos su palabra y bebemos su sangre, nosotros recibiremos la vida eterna. ¿Por qué no nos espaciamos más en esto? ¿Por qué no leemos más las Santas Escrituras? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros a veces preferimos ser alimentados por hombres y no por el mismo Señor Jesucristo. Entonces la invitación de Dios es: ¿por qué no nos esforzamos? ¿Por qué no nos espaciamos más para comprender más las Santas Escrituras? Siendo que significan tanto para nuestra vida, tiene que ver con la muerte espiritual. ¿Por qué no nos esforzamos?
¿Por qué nuestra vida no se somete más a comprender más la palabra de Dios? ¿Por qué los cristianos hoy en día no abren sus ojos para ver la tarea que Dios requiere de ellos? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la luz, es lumbrera tu camino. ¿Y qué es lo que Dios desea de nosotros? A través de la palabra de Dios, Dios va a abrir nuestros ojos para que nosotros, mis hermanos, comprendamos, para que nosotros miremos la tarea que Dios requiere que nosotros hagamos en esta tierra. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, el Señor a través de la palabra desea abrir nuestros ojos para ver y conocer su voluntad, que es lo que el Señor desea que nosotros hagamos hoy. La santificación es una obra progresiva de toda la vida. Tenemos que ir paso a paso. El Señor declara, pues la voluntad de Dios, nuevamente Él repite, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es la determinación tuya, es mi determinación. Si la voluntad de Dios es vuestra santificación, yo puedo determinar acerca de ser santos o seguir las inclinaciones de mi carne. Usted le elige. Por lo tanto, mis hermanos, aquí nosotros tenemos que tomar una decisión. Es su determinación a sus deseos e inclinaciones, o es estar en armonía con la voluntad divina. Usted elige. Es una elección que usted tiene que hacer. Es su determinación. ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo puedo conocer la voluntad de Dios? Mis hermanos, para conocer la voluntad de Dios, nosotros tenemos que ir a aquel que nos crió. Nosotros tenemos que preguntarle a nuestro Creador cuál es su voluntad. Por lo consiguiente, mis hermanos, para conocer la voluntad de Dios, tenemos que venir a su palabra. Porque esa es su palabra, esta es la voz de Dios. Tenemos que venir a su palabra para conocer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios y en todas las escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué tenemos que santificarnos? ¿Qué significa esto para mí en mi vida diaria? ¿Qué es la santificación? ¿Qué significa esto? Si esta es la voluntad de Dios para nosotros, ¿no cree usted que es importante que sepamos cuál es el significado? ¿Qué le parece? ¿Qué significa? ¿Cómo se obtiene la santificación? ¿Cómo sabemos cuándo nosotros estamos experimentando la santificación? ¿Qué tiene que ver el sábado con la santificación? Oh, hermano, ya se está metiendo otra vez usted en el sábado. Tiene que ver mucho, porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Pero hoy vamos a poner las bases de la santificación. Estamos nosotros, yo te pregunto a ti, ¿estás experimentando la voluntad de Dios? ¿Estás siendo guiado tal como fue guiado Abraham? Que Dios solo le daba instrucciones y él se movía. ¿Estás siendo guiado como fueron guiados los patriarcas del Antiguo Testamento? Mis hermanos, hoy en día
El mundo cristiano hoy en día, ¿saben una cosa? Tristemente juegan con la palabra santificación. En sus conversaciones, cuando en realidad vagamente entienden lo que significa en sus vidas la palabra santificación. Estar santificado significa puesto aparte para la gloria de Dios. Eso quiere decir santificación, apartarme para la gloria de Dios. Eso significa ser un apartado, ser un ungido por parte de Dios. Pero para ser ungido necesito yo ser santificado. Entonces, mis hermanos, puesto aparte, santificación es puesto aparte, destinado para las cosas santas, para las cosas de Dios. Santificación no es puesto aparte para las cosas de este mundo y de las acciones malas de la vida. No, eso no es santificación. Santificación significa hecho santo, eso es lo que significa. Santificación es un sinónimo de santidad. Ser santificado significa ser hecho santo. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad vive en nosotros y nos dirige, podemos estar confiados en que Dios está causando que las acciones de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro proceder en nosotros estén en conformidad con la santidad de su Hijo. Eso es lo que quiere decir santidad, apartarse. Cuando nosotros nos apartamos para las cosas de Dios, nos apartamos nosotros para conocer la voluntad de Dios, en ese momento, cuando yo le digo al Señor, Señor, tómame como enteramente tuyo, úsame para la honra y gloria de tu nombre. Es una declaración que estás renunciando al mundo, estás en novedad de vida y ahora el Espíritu Santo de Dios entra en ti. El Espíritu Santo hace morada en ti, en tu corazón. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tú te apartas de las cosas del mundo, te apartas de las cosas malas de la vida. Es cuando el Espíritu Santo mora en ti. Y aquí les hago una pregunta, mi hermano y mi hermana. Yo te hago una pregunta a ti hoy. ¿Mora el Espíritu Santo de Dios en tu vida? Esa es la pregunta que yo te hago. ¿Y qué es cuando el Espíritu Santo mora en tu vida? Cuando tú eres apartado para las cosas buenas, cuando tú te apartas para hacer la voluntad de Dios, allí es donde el Espíritu Santo mora en ti. Pero si tú todavía estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, las malas noticias es que no tienes al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios mora cuando tú te entregas totalmente a Él. Cuando tú estás a medias, el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida. Por eso, mis hermanos, los cristianos, mucho pueblo de Dios juegan con la palabra santificación. Recuerden, santificación es santidad. Ser santificado significa ser hecho santo. Para que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de santidad pueda morar en ti, para que viva en ti y nos pueda dirigir en la vida. Confiadamente en que Dios está causando que las acciones de nuestra conducta, aunque hayan sido las más malas, las más perversas, ¿qué es lo que está pasando? El Señor las está santificando. ¿Por qué razón? Porque están conforme, tú ya estás conforme con la santidad ¿de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hay una armonía en nuestra conducta. Nuestra conducta es la misma conducta que la que el Señor Jesús
tuvo en esta tierra. ¿Y cuál fue esa conducta? Él vino a esta tierra a hacer la voluntad de su Padre. Por eso Él era santo, porque estaba apartado para su Padre. Él vivía únicamente para su Padre. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros para quién debemos de vivir? Nosotros tenemos que vivir para nuestro Señor Jesucristo, su amado Hijo, y hacer la voluntad de Él. Eso es lo que es santificación. Cuando el Espíritu de santidad mora en nosotros y nos dirige, nuestras acciones y nuestra conducta están reflejando el carácter de Cristo. Ahí en Primera de San Pedro, capítulo 1 y verso 15, el 15 y el 16 vamos a leer. Primera de San Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Aquí el apóstol Pedro nos dice, Primera de San Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Aquí nos dice que siendo que nuestro Padre Celestial es santo, ahí es lo que dice el apóstol, nosotros sus hijos hemos de ser santos ¿en qué? En toda nuestra conducta. Es lo que dice el Señor. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es la recomendación de Dios para ser santos. Tenemos nosotros que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y el 16, terminemos con el 16 por favor y leamos. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Aquí están las instrucciones. Hemos de ser santos en toda nuestra conducta. Dios no quiere que suframos las consecuencias del pecado. Así que con amor nos instruye, sed santos como yo soy santo. Yo le hago una pregunta a usted, ¿le incomoda a usted el tema de la santidad? Es una pregunta que yo le hago a usted, ¿le incomoda esa palabra a usted? Nosotros, mis hermanos, hemos caído en una trampa donde Satanás ha manejado nuestra mente, nuestras conciencias, donde Él dice que solo santo es Dios. Y yo le digo a usted, mi hermano y mi hermana, Dios, desde la misma eternidad, Dios nos escogió para que fuésemos santos. No le creamos a las trampas de Satanás. Por eso, mis hermanos, ¿le incomoda a usted ese tema? Quizás sea porque está consciente de las ideas que el hombre ha categorizado con movimientos de santidad en la iglesia. Cuando hablamos de categorizado, quiere decir que hasta le pone categorías a la santidad. Yo le voy a decir a usted, la santidad, es cierto, es un proceso, pero no podemos ponerles categorías. No podemos poner a los de adelante o al pastor que está predicando como santo. Él, tanto como yo, estamos en un proceso para poder nosotros vencer al mundo, vencer al pecado y vencer al yo, apartarnos para Dios. Ya no pertenecer al mundo, sino pertenecer al reino de los cielos. Y esa es la invitación de Dios que nos hace hoy. Ser parte del reino de los cielos, no ser parte de este mundo. Esto por lo general, mis hermanos, siempre ha brotado un deseo sincero de cada vez más acercarnos a Dios. Siempre, si usted está consciente, si tú deseas experimentar realmente el favor de Dios en su vida, experimentar las bendiciones, sus ricas bendiciones, mis hermanos, siempre hay en nosotros un deseo grande de acercarnos a Dios, ¿o no es así? Así es, pero hay tantos movimientos hoy en día. Y saben una cosa, ¿para qué han servido esos movimientos? Esos movimientos han servido para manchar la reputación de Dios. Para eso han servido tantos movimientos hoy en día. ¿Por qué razón? Porque están manchando la reputación de Dios. Ellos, en sus filosofías
obviamente de hombres, dicen que no se puede ser santo, que no hay perfección y que no podemos alcanzar esto. ¿Por qué razón? Porque el hombre hoy en día, mi hermano y mi hermana, el hombre hoy en día mira la apariencia externa y con esa apariencia que es falsa, elabora reglas. Ahí en San Mateo capítulo 23 y verso 27 está una de las declaraciones más solemnes que nuestro Señor Jesucristo hizo a su pueblo en sus días. Por eso, mis hermanos, es fácil entender por qué. El hombre mira la apariencia externa y así es como elabora las reglas. Pero vamos a San Mateo capítulo 23 verso 27 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Mire, una declaración, le voy a decir a usted, de tal manera para poder reprender precisamente a esos movimientos religiosos que dicen que no se puede lograr la santidad ni la perfección. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hacen las reglas? Constriñen la conducta de la gente a una limitada percepción humana de la santidad. Eso es lo que hacen las reglas. Constriñen, una persona constriñida es una persona cerrada, ¿verdad? De una mente limitada, poca percepción acerca de la santidad. Tristemente, yo les voy a decir a ustedes, el resultado frecuente no es más que un frío legalismo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra? Eran hombres. Toda una religión que había en ese entonces era una religión llena de reglas, más de 600 reglas. Por lo consiguiente, el pueblo, esas reglas, esa manera de conducir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios sentía carga, sentía pesos encima. Por lo consiguiente, este pueblo de ese entonces quería zafarse de esas leyes, quería salir huyendo. ¿Por qué razón? Porque eran hechas a través de un frío legalismo, eran palabras vacías, había tanta hipocresía en todo eso. Por eso el Señor Jesús los amonesta en San Mateo. Son filosofías externas. ¿Saben algo? Esto fue lo que confundió a los fariseos. Esto fue la razón por la cual Cristo les dijo: sepulcros blanqueados por dentro. Estos estaban vacíos. Era una religión vacía, una religión llena de justificación propia, una religión basada en opiniones. Era una religión basada en dos caras. También, yo le voy a decir a usted, era una arrogancia religiosa. Solo nosotros tenemos la verdad. Era una arrogancia religiosa. Caminaban con una actitud de más santo que tú y yo. Eran santos cuando iban a la iglesia, pero en sus tratos con los semejantes, en la manera en que conducían sus vidas, Cristo le dijo: sepulcros blanqueados. Mis hermanos, de eso hay hoy. Esa es la religión de hoy. Esa es la religión por la cual el Señor Jesús repudia, porque están manchando la reputación de Dios. Eso es lo que están haciendo, manchando la reputación de Dios. En el exterior parecían estar limpios, pero en el interior se estaban pudriendo. La verdadera santidad tiene sus raíces en la humildad, no en el frío legalismo, no en las filosofías,
no en la justificación propia, no en las opiniones de los hombres. Mis hermanos, no en la arrogancia. La verdadera santidad tiene que ver en la humildad, teniendo la misma mente humilde de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí en Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 6, vamos a leer. Tenemos que tener la mente de Cristo, una mente humilde. Ahí en Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 8, por favor, leamos. Ahí claramente dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es, estamos en el 5, por favor, vamos a Filipenses 5, Filipenses capítulo 2, verso 5, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora vamos al 6, ¿cuál es ese sentir? El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y en el 7, vamos al 7, ¿qué dice el 7? El cual el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8, ahí está la conclusión, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el gran ejemplo para lograr la santificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La santidad tiene sus raíces en la humildad. Amén, hermanos. Quiero leerles en Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 17. Abramos nuestras Biblias. Primeramente, en San Mateo 23, 27, el Señor habla de una apariencia externa. Pero ahora, aquí en Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 7, por favor, Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es un punto bien importante. Dios no mira lo que el hombre está viendo, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, su apariencia externa. Pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que hay en su corazón. Por eso, mis hermanos, la verdadera santidad tiene que ver con la humildad. El esfuerzo humano solamente no puede producir la santidad del corazón. Tú no puedes, si es cierto, tú por ti mismo no puedes ser santo. La santidad se logra cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios. Tómame como enteramente tuyo. Eso es entregar tu voluntad. Por eso, mis hermanos, con el esfuerzo humano no lo podemos lograr. El mejor esfuerzo que podemos hacer es rendir el control de nuestras vidas a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos a Él, entregarnos a Él, que Él tome el control de nuestras vidas. Necesitamos permitir que se haga su voluntad de nosotros al unir la nuestra con la de Cristo. Mi voluntad, cuando yo la entrego, ¿qué es lo que pasa? La uno con la voluntad de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que se opera dentro de mí? Un proceso de santificación. Entonces, mis hermanos, necesitamos permitir que se haga su voluntad en nosotros. Yo ya no tengo derechos. Yo rindo mis derechos a ti. Amén, hermanos. Necesitamos permitir que se haga su voluntad. La santidad es un fruto que crece solamente por la unión de nosotros con la de Cristo. Es un fruto que va creciendo. Primero es pequeñito y va creciendo en la medida que le estamos echando agua. La palabra de Dios, recuerden,
y va creciendo y va madurando y va madurando, por fin se hace un fruto. Y un fruto para delicia de Dios, un fruto maduro, santo. Entonces, mis hermanos, la santidad es un fruto que va creciendo solamente por la unión de nosotros con Cristo. Mientras vivimos en la realidad de la redención de Cristo, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la vida que Cristo quiere que nosotros llevemos? La redención de Cristo. ¿Qué es redención? Nosotros, mis hermanos, por nosotros mismos estábamos condenados a morir, pero Cristo vino a redimirnos. Él nos da nueva vida. Él vino por nosotros a implantar en nosotros nueva vida, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, cuando Él nos da nueva vida, Dios derrama su amor y su poder sobre nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para lograr nuestra santidad. En otras palabras, mis hermanos, Él nos da del poder para responder a su justicia. ¿Y qué es responder a su justicia? Responder a la ley de Dios. La ley de Dios ya no tiene conmigo, ya no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué razón no tiene nada que ver conmigo? Porque yo estoy viviendo una vida santa, una vida que le agrada a Dios. Por lo tanto, la ley de Dios, ¿qué es lo que pasó con la ley de Dios? Porque la ley de Dios es como un espejo para verme, ¿qué? Para ver mis pecados, para ver lo sucio que yo estoy. Pero si yo estoy limpio, ¿qué es lo que yo voy a ver? Limpieza dentro de mí. Y esa es la bendición que tenemos nosotros. En otras palabras, Él nos da su poder para responder a la ley de Dios. Y el fruto son nuestras buenas acciones. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, mis hermanos? Una relación personal con Cristo. En el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 22. Aquí hay unas declaraciones del apóstol San Pablo. Libro de los Romanos, capítulo 6, verso 22. Cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, y eso es lo que más me encanta, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es cuando entramos en una relación con Cristo, porque hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál tiene que ser tu fruto? La santificación y como fin la vida eterna, una patria celestial. Aquí nosotros, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando? A que tengamos nosotros una relación personal con Cristo para que Él nos liberte del pecado y que seamos hechos siervos de Dios. Y un siervo no tiene derechos, un siervo solo hace la voluntad de su Padre. Cuando tenemos una relación personal con Cristo, ya no somos débiles frente al pecado, somos poderosos. ¿Por qué? Porque Cristo, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Y así lo dijo el apóstol Pablo. Necesitamos reconocer que hemos sido libertados del pecado. Mi hermano, cuando usted hizo su declaración de que hace al Señor Jesús como su Salvador, usted fue libertado del pecado. Usted ya no puede vivir en el pecado, ya no puede seguir pecando, porque usted ya fue libertado. Si no, esto se convertiría en un juego de pecar y perdón, pecar y perdón. Por eso el apóstol Pablo dice, necesitamos reconocer que hemos sido libertados del pecado. El problema es que nosotros no hemos entendido qué es pecado, no hemos entendido qué es santificación. Si nosotros ya fuimos libertados del pecado, entramos en una relación más íntima con Cristo. Él está en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y ahora, ¿cómo se refleja todo esto? En un fruto. ¿Y cuál es el fruto? La santificación. Por lo tanto, mis hermanos, no creas a las tretas de Satanás, que no podemos vivir sin pecado. No,
Dice, ya fuiste libertado, dice el Señor, del pecado. Amén, hermanos. Ahora, todas esas acciones, todo tu proceder es ¿qué? Un proceder para buenas obras. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. A fin de conocerle, en la página 168. Cristo nunca debería estar fuera de la mente. Mire qué importante es esto para nuestras vidas. Cristo nunca debería estar fuera de la mente. El ángel dijo acerca de él, llamarás su nombre Jesús. Yo te hago una pregunta. ¿Jesús mora en tu corazón? Llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí en San Mateo 1:21. Cristo nunca debería estar fuera de nuestra mente, fuera de la mente del hombre. En San Mateo capítulo 1:21, ahí claramente, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, hermanos. Jesús, precioso Salvador. En él se encuentra todo. Hay seguridad, hay ayuda, hay paz. Él es quien despeja todas nuestras dudas. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el único que salva? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús, precioso Salvador. Él es el que despeja todas nuestras dudas. En Él están todas nuestras esperanzas, ¿no es así, mi hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llenarnos de los pensamientos de Dios para vencer. ¿Cómo vamos a llenarnos? Comiendo la palabra de Dios. Así es como nosotros vamos a ser llenados de los pensamientos de Dios. Cuán precioso es el pensamiento de que ciertamente podemos ser participantes de la naturaleza divina. Para participar de la naturaleza divina tenemos que ser santos porque Dios es santo. Por lo cual podemos vencer como Cristo venció. Jesús es la plenitud de nuestra expectativa. Él venció por nosotros y Él nos dio un ejemplo que nosotros podemos vencer porque Él venció como nosotros como hombre. Es la melodía de nuestros himnos. La sombra de una gran roca para los cansados es Cristo Jesús. La roca nos cubre, nos protege. El agua viviente para el alma sedienta. Eso es lo que es Cristo Jesús. Es nuestro refugio en la tormenta. Nuestra justificación, es nuestra santificación y es nuestra redención. Él nos justifica, Él nos hace santos y Él nos ha redimido. Amén, hermanos. Jesús es nuestra motivación. Es nuestra gran esperanza, es nuestro gran gozo y es nuestro gran ánimo. Es lo que es el Señor Jesús, a fin de conocerle. Jesús era el motivo de mi esperanza. Yo no sé quién es el motivo de tu esperanza, pero si es Jesús el motivo de tu esperanza, tienes que ser como Él, tienes que santificarte. ¿Y cómo nos santificamos? A través de la palabra de Dios. A través de entregar nuestra voluntad total al Señor. No podemos andar en dos aguas. Él es nuestro gozo. Él es el que nos infunde ánimo al alma. El cielo parecía estar muy cerca. Y Cristo, el gran médico, era mi restaurador. No importa, mi hermano, a dónde has llegado. Pero Cristo es tu restaurador, Él es tu médico, es el único que te puede infundir nuevo aliento de vida. Cristo es el remedio de toda enfermedad. El pecado es la enfermedad más grave que el humano tiene hoy en día. En Él mora toda la plenitud. Jesús es música para nuestros oídos. Cuando escuchamos la palabra Salvador, a ti te rindo. Eso es una música, y aunque bebo de la copa del sufrimiento, porque a veces pasamos sufrimientos, a veces pasamos pruebas en la vida, se me ofreció el agua de vida para satisfacer mi sed. No importa lo que estés pasando hoy, hasta cuándo, hasta qué bajo has caído, el Señor dice que beban
de esta copa. En la invitación que le hizo a la mujer samaritana, que bebiera de esta agua. ¿Para qué? Ella estaba sufriendo, estaba atormentada, ella tenía una serie de situaciones en su vida. Pero Él le ofreció el agua para satisfacer esa sed. Cristo es nuestra justicia, nuestra santificación, Él es nuestra redención. Mis hermanos, no importa en qué sufrimiento tengas, qué tan bajo hayas caído. Mis hermanos, hay vislumbres preciosas de la bondad de Jesús que no quiere el Señor Jesús que se borren de nuestra mente. Eso es lo que Él desea de nosotros. La santificación, ¿obra de quién es? Es la obra de Dios en nosotros. No es mi obra, porque por mí mismo yo no puedo hacer nada. Es la obra de Dios en nosotros. Muchos estamos familiarizados con la doctrina de la justificación por la fe. Y lo sabemos. Tengo buenas nuevas. La santificación viene por la fe también. ¿Qué es justificación por la fe? También es santificación. La santificación es la obra de Dios en nosotros, que nos hace justos. Nosotros, mis hermanos, estábamos perdidos. Sin Cristo estamos perdidos. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos justifica. Eso es lo que es la justificación. Mi vida estaba desamparada, mi vida estaba hecha a pedazos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, ¿qué sucede? Él nos justifica, nos perdona. Y ahora Él nos invita ¿a qué? A que sigamos sus pisadas. Sean santos porque yo soy santo. Es Dios quien nos ha separado del mal. No eres tú que te separaste del mal. Es Dios quien te ha separado del mal. Es Dios quien obra en nosotros para hacernos santos. Cuando nosotros cooperamos con Cristo, Él nos imparte su vida y nos convierte a su imagen y semejanza. Eso es lo lindo. La restauración final es restaurarnos a la imagen y semejanza de Él. Porque así fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Pero el enemigo nos borró esa imagen. Por eso hoy necesitamos que venir a Cristo. ¿Para qué? Para que esa imagen sea restaurada nuevamente. Eso lo podemos nosotros. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Ahí en el apóstol Pablo, hablando a los Colosenses, capítulo 1 y verso 27, habla de todo esto. Colosenses capítulo 1 y verso 27. De hecho, Pablo nos dice que Cristo en nosotros es nuestra única esperanza. Es lo que dice Él. Es nuestra esperanza de gloria. Es lo que está diciendo los colosenses. Contrario a la vanidad de muchos que se dicen ser movimiento de santidad. Hay iglesias que también le ponen nombre de santidad. La vida de Cristo nos limpia desde adentro hacia afuera. Eso es lo lindo. Esa es la vida de Cristo, su sangre expiatoria. ¿Cómo podemos obtener poder para caminar en sus pasos como Cristo anduvo? Solamente con una dependencia total de Dios. Así es como nosotros podemos, mis hermanos, lograr la santificación, caminando en sus pasos con una dependencia total en Dios. La Biblia nos enseña como nuestra dependencia en Dios nos ayuda a llegar a ser santos. Y les voy a leer unos versos rapiditos. En 1 de Corintios capítulo 1 y verso 30 dice, Cristo es nuestra santificación. Ahí en Hebreos capítulo 10, verso 10, hemos sido santificados a través de Cristo ofreciendo su cuerpo una vez por todos. Es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 10. En el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 29, dice, somos santificados por la sangre de Cristo, el pacto eterno. Él hizo un nuevo pacto con nosotros después de aquellos días. ¿Cuál es ese pacto? Poner su ley, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones. Leemos, somos santificados por la sangre de Cristo en el nuevo pacto eterno. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 18, dice, somos santificados mediante la fe en Cristo. Ahí en 1 de Tesalonicenses,
capítulo 5 y verso 23, también está Judas 1:1, dice, somos santificados por Dios el Padre y guardados en Cristo Jesús. En San Juan capítulo 17 y verso 17, también está en Efesios capítulo 5 y verso 26, dice, somos santificados por la verdad de Dios, somos santificados por su palabra. Amén, hermanos. En Primera de Corintios capítulo 6 verso 11, somos santificados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que te santifica? El Espíritu Santo de Dios. Y ahí en Primera de Pedro capítulo 1 y verso 2, somos santificados por el Espíritu por motivo de la obediencia. Mis hermanos, por eso el Señor nos exige obediencia. Si nosotros obedecemos su palabra totalmente, ¿qué es lo que pasa? Ahí es elegido según la presciencia de Dios, de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Mis hermanos, aquí nosotros, obediencia en la palabra. ¿Obedeceremos? Esa es la pregunta. Si jugamos un papel importante de cooperación en el desarrollo de nuestra santificación. Claro que sí. Pablo dice que nuestro papel es abandonar nuestro comportamiento pecaminoso. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, para convertirnos en una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. ¿Qué tenemos que hacer según Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 21? Ser una vasija de honra. Amén, hermanos. La obediencia total a su palabra para ser justificados, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 verso 16. Mis hermanos, Él explicó, el Señor Jesús explicó que la obediencia nos lleva a la justificación. Romanos 6, 16. Con Cristo como nuestro Maestro, nuestras mentes han de ser renovadas, llenándonos con pensamiento de Cristo, con pensamiento de su palabra. Hemos de abandonar nuestra conducta previa y, como dice Pablo, vestirnos de nuestra nueva naturaleza, criada para ser semejantes a Dios en justicia y santidad. ¿Por qué fuimos creados? Para ser semejantes a Dios en justicia y en santidad. Para eso fuimos creados. Y esa es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Y esto nos anima, para que pongamos toda nuestra parte para cooperar con Dios. No sé si tú quieres cooperar con Dios. La santificación no es meramente algo que Dios hace en nosotros, en la propia vida de Cristo obrando en nosotros. Cuando tú entregas el corazón al Señor, Cristo se entroniza ahora en ti. ¿Y qué es lo que sucede? Él obra en ti a través del Espíritu Santo de Dios. La santidad es lo que somos cuando estamos dedicados enteramente al Señor. Tú no puedes estar en el mundo sirviendo al mundo y sirviendo a Dios. No, o le sirves a Dios o le sirves al mundo. Tú eliges. Es una condición que Dios crea en nosotros cuando aceptamos que Él rija nuestra vida y escojamos seguir a Cristo sin reservas. Y esa es la invitación que yo te hago hoy. ¿A quién seguirás? Es una condición que Dios espera de nosotros. Lo aceptamos a Él para que Él rija nuestra vida y escojamos seguir a Cristo sin reservas. Tú eliges. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre bendito y Dios nuestro, gracias, Señor, por estas bendiciones, por estos favores, Señor, que tú nos das. Permítenos, Señor, que nuestra vida sea una vida que refleje tu carácter. Sea una vida, Señor, en el cual otros puedan ver en nosotros que tú eres real, que tú existes, porque nosotros, Señor, reflejamos tu carácter, lo que tú eres, santo, perfecto y dado, Señor, a la compasión.
Agradecemos estos favores en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.